Segunda temporada. Segunda temporada. El programa en el que vos también sos parte. Muy bien. Regresamos con más de cultura. Sí. Ay, no, te vi como relajado así, onda playa. Porque te tiré la Ah, pelota ok. Estás como relax. Perfecto. Manejala, dale. Bueno, te voy a presentar Sí, ¿a quién? a alguien espectacular. A ver. Ya te lo tiro así de primicia. Si me decís a alguien espectacular, tiene que ser Sí, espectacular de sí, verdad. sí. Es una persona Ah. que no la vi nunca en mi vida. A ver. Porque te tengo que decir así. O sea, pará. Entonces es una persona con suerte. No, al Porque revés. Tiene la revés. suerte de nunca haberte visto. Nos conocemos, pero nunca en persona. Así que creo que es la primera vez que lo voy a ver en una pantallita, porque todo Ni por siquiera teléfono por y chat. Zoom. No, todo teléfono y chat. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito Sí. por algunas fechas específicas, Sí. como el Día del Psicólogo y la Psicóloga, que fue el 13, y el 10, que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Así que vamos a hablar sobre estos temas con él, con Valentín Riera, que es psicólogo recién recibido hace un par de semanitas. Así que muy buenas tardes, Valen, ¿cómo estás? No lo estamos Ahí. escuchando. A ver si A le ver. habilitamos el audio a Valentín. A ver. ¿Arranca o no arranca? ¿Ahí nos escuchan? Ahí los escuchamos. me A parece. ver, Valen. Hola, ¿cómo Ahí están? está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, sí, es la primera vez que nos vemos las caras. Por lo menos todo por escrito, nos conocemos las voces, ¿viste? Sí, hemos hablado mucho, pero bueno, es la primera vez que nos vemos. Tal cual. Cosa de la pandemia. Cosas de la pandemia. Pero bueno, ¿viste? Es otra forma de conocerse. Sí, seguro. Bueno, contanos un poco, Valen, primero esta semana con por lo menos 2 días especiales en cuanto a este Día de la Salud Mental, con todo lo que conlleva, y Día del Psicólogo y Psicóloga, más en estos tiempos que estamos encerrados y que la psicología empezó a ser súper importante con todo esto que nos pasa, que estamos a pleno con nosotros mismos, ¿no? En este encierro. Estas fechas siempre están buenas porque nos ayudan a visibilizar y otra vez a remarcar la importancia de la salud mental. Es buenísimo que tengamos ahora una fecha de la salud mental y bueno, que se empiecen justamente a derribar algunos mitos, un tanto que por ejemplo ir al psicólogo Sí. era para personas que tenían grandes problemas, o para decirlo más en criollo, el que iba al psicólogo era un loco. Tal Bueno, cual. Yo estoy hoy re estamos- loca, porque años de ir al psicólogo tengo. Al pedo. Pero bueno, está buenísimo que estén estas fechas y está buenísimo también que nos den el lugar desde los medios de comunicación para justamente empezar a difundir y empezar a derribar un poco estos tabúes, un poco estos mitos que tanto mal nos han hecho. Sí, totalmente. También creo que son cuestiones que no se hablan, ¿no? Por ahí, esto de, sí quizá entre amigos y demás, pero es como el ir al psicólogo. Hay gente que dice, no, ¿para qué? Si puedo hablar con un amigo. Igual que por suerte cambió. Sí. O sea, hoy creo que Hoy sí, por lo pero menos nuestra bueno. generación es totalmente normal. El decir, che, tengo que ir al psicólogo, estoy yendo al psicólogo. Otra, reconocer también. Me haría falta, pero No, porque me haría falta. he escuchado mucha gente que te dice eso, no, ¿para qué vas? Y otra cosa que también cambió es que se los valoriza más a los psicólogos. Antes era, nada, eso de gastar plata, ¿no? Claro, ¿para por eso, qué? ¿para qué? Hoy me parece que la gente se apoya mucho más en psicólogos y Sí, psicólogas. sí. Bueno, pero este prejuicio, este temor, que como bien decís, Dai, no solamente es el temor de ir a un psicólogo, sino también el temor de reconocer que uno necesita ayuda. Claro. Esta semana lo estuvimos charlando bastante con algunos amigos, y entonces decíamos, bueno, ¿cuándo se dejó de tener vergüenza de ir al psicólogo? ¿Cuándo dejó de estar mal ir al psicólogo? Y a mí me gusta hacerme la pregunta al revés. ¿Cuándo estuvo mal ir al psicólogo? Claro. O sea, Claro. ¿desde qué momento estuvo mal? Y ahí a mí, inevitablemente, me lleva a un libro de Michel Foucault, que habla justamente de la historia de la locura, que él cuenta a lo largo de muchos años atrás, a lo largo de toda la historia de la humanidad en realidad, cómo se trató a los locos, a lo largo de toda la historia. Entonces él arranca contando que, bueno, en la antigüedad a los locos se pensaban que estaban poseídos por algún
demonio, lo que sea, y entonces se los segregaba, como a los leprosos, por ejemplo, se los dejaba de lado, se los excluía de la ciudad. Más acá en el tiempo, cuando avanza la religión, pensaban que los locos tenían el diablo adentro. Entonces se los recluía dentro de las iglesias, de los conventos, se los sacaba. Y más acá en el tiempo, en la modernidad, en donde ya no se daban explicaciones mitológicas ni nada así, sino que efectivamente se creía que alguien que tenía un problema de salud mental estaba enfermo, bueno, ¿qué se hacía? También se lo recluía. ¿En dónde? En los manicomios. Entonces, lo que se ve a lo largo de toda esta historia es que el tratamiento siempre fue el mismo. El tratamiento siempre fue sacar a aquello disruptivo de la sociedad, es decir, al loco, que no se amolda, lo sacamos, lo escondemos. No queremos verlo acá porque nos incomoda y nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Y eso ha quedado, obviamente, en el inconsciente de las personas, y por eso da un poco de temor aún decir, che, yo tengo este problema, bueno, tengo que tratarlo. Porque uno tiene miedo de que lo juzguen, o tiene miedo de ser justamente corrido de la sociedad. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pasa eso, bueno, ya lo vemos desde siempre, esto de que, bueno, todos tenemos problemas en realidad, hay gente que lo puede resolver por sí solo quizá, y gente que no, que necesita esto de que en realidad es un poco encontrarse con uno mismo, a mí me parece, ir al psicólogo o a la psicóloga, es empezar a analizarse, que por ahí uno patea cosas que tiene y dice, bueno, no le doy bola, y en un momento caes. Y bueno, y ahí es donde te encontrás con vos. Entonces es súper necesario. Me imagino, por ejemplo, también cuando sos chiquito, cuando sos chiquita, que por ahí los padres o las madres temen decir, no, ¿para qué lo vamos a mandar al psicólogo? ¿Viste? También eso. Por ahí está bueno, porque ya si lo empezás a trabajar de más chiquito, quizá cuando sos grande ya no lo necesitas. Y así, ¿no? Creo que empezar a derribar eso de que decimos, ¿por qué no ir al psicólogo? Como vos decías, esa pregunta invertida, ¿no? Claro, a ver, los temores provienen, y otra vez vuelvo a repetir esto, cuando nosotros hablamos de que los padres a lo mejor no quieren mandar al chico al psicólogo, no es porque no quieren que el nene esté mejor, sino que lo hacen de temor porque no quieren que en la escuela le digan cosas, a lo mejor ellos mismos no quieren ver que el nene tiene un problema. También. Es muy difícil es muy difícil ver y aceptar que alguien querido tiene un problema. Y también cuando uno mismo tiene que enfrentarse, es difícil, porque el viaje en el análisis es un viaje complicado, es un viaje que no es placentero la mayor parte del tiempo, es un viaje que implica muchísimo esfuerzo. Por eso Lacan, por ejemplo, en vez de decirle paciente a las personas que iban a su consultorio, porque paciente quiere decir algo que justamente no implica gran movimiento, sino que tiene que esperar, él les decía analizante. ¿Por qué? Porque él consideraba que el que hacía realmente el trabajo era la persona. Era él, la persona, era el que se enfrentaba a todos estos temores, y el psicólogo, el analista, a lo sumo acompañaba. Él decía como una suerte de Virgilio en el Dante, que lo acompañaba por todo el infierno. Bueno, ese es nuestro trabajo, pero realmente el verdadero trabajo, el verdadero esfuerzo, lo hace la persona que se tiene que enfrentar a sus temores. Claro, sí, seguro. Vos sabés que, Valentín, buenas tardes. Te escuchaba y recién hacías una pregunta, ¿no? Diciendo, ¿cuándo pasó a estar bien? Obviamente nunca estuvo mal, pero bueno, ese juego de palabras. Y creo que los medios cumplen un rol fundamental en la sociedad, porque vos fijate que hoy, por ejemplo, hablando de coronavirus, hay psicólogos. O sea, los medios le han dado una notoriedad a la parte mental de las personas muy, muy fuerte. Eso es un apoyo muy fuerte. O sea, hacer una entrevista con un psicólogo hace 10 años atrás era inimpensado. Yo iba por la televisión, por las radios, y hay un psicólogo en cada medio, y eso está buenísimo. Y eso creo que es lo que también ayuda a la sociedad a entender de cuál es el cambio. Sí, totalmente. Por eso yo les agradezco enormemente este espacio, porque es fundamental que podamos empezar a derribar algunos mitos. Claro. Bien, ayuda la importancia del Estado. Por ejemplo, hace unos 10 años salió la Ley de Salud Mental en el año 2010, que hablaba justamente de la desmanicomialización, es decir, el cierre de los manicomios. Sí. Porque ahí se buscaba que
ya las personas que tengan algún padecimiento mental no estén en manicomios, sino que comiencen a ser integrados en la sociedad, y aquellos que, porque su enfermedad no se los permite, no estén encerrados en un lugar especial junto con... Claro, como si fueran presos. Claro, sino que se buscaba que estén en hospitales comunes. ¿Para qué? Bueno, para que se comiencen a reintegrar en la sociedad. Y esto es fundamental, porque no se le quita nunca el rótulo de persona. Porque hay veces que la enfermedad es tan grande que incluso para las propias personas pasa a ocupar un lugar central. Entonces alguien puede llegar a decir, yo soy depresivo, antes de ello soy Valentín. Y esa enfermedad pasa a ocupar el lugar central y casi único en la vida del sujeto. Sí, sí, realmente. Yo vivía, perdón, Dai, yo a la vuelta de mi casa, no sé si conoces un manicomio en Necochea, casi San Lorenzo. Llegando a San Lorenzo había un manicomio ahí, y bueno, ahora no sé realmente si está habitado o no, por fuera está bastante deteriorado, pero ahí había un manicomio y bueno, después de la fecha que vos contás, ahí empezó a no haber movimiento directamente. Bueno, eso era otra cosa. En mi pueblo, yo soy de Pigüé, también había un lugar, bueno, un manicomio, y también estaba destruido por fuera. Y eso también influye, porque las condiciones eran paupérrimas por lo general, los tratamientos eran malos, porque, a ver, las personas estas casi que carecían de derechos, podríamos decirlo. Bueno, y eso progresivamente ha ido variando. De hecho, para el 2020, para este año, supuestamente no debería haber más manicomios, pero bueno, con todo este tema del coronavirus realmente no sé si se ha terminado, pero bueno, el proyecto duraba 10 años, entonces para esta fecha la idea era que no haya más. No, sí, yo te quería preguntar más específicamente, por ahí, yendo a la vida cotidiana, bueno, más hoy, con esto que decía, que por ahí estamos todos encerrados y quizás estamos más en encuentro con nosotros mismos. ¿Cómo darse cuenta que por ahí necesito esta ayuda? ¿O cómo darme cuenta si un amigo, una amiga, un familiar necesita quizá o estaría bueno que vaya a un psicólogo o una psicóloga? Bueno, esta cuarentena nos ha hecho estar mucho más tiempo que nunca en la historia con nosotros mismos. Y es difícil a veces estar con uno mismo, porque uno se encuentra, a lo mejor antes en el trajín de la vida, como tenía tantas actividades, y cuando salía a trabajar se iba para una actividad al deporte, después iba a otra cosa y volvía. Y hoy capaz que todo eso se vio por lo menos mermado, y uno se encuentra mucho tiempo con uno mismo, o con una pareja, pero bueno, vamos a poner con uno mismo. Uh-huh. Cuando uno empieza a estar incómodo con uno mismo, cuando uno se empieza a replantear algunas cosas, cuando alguien empieza a estar no cómodo y no encontrando satisfecho parte de su deseo, bueno, yo creo que ese es un buen momento y es una buena alarma para empezar a decir, acá hay un problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Bien, bueno, eso está bueno, que lo tengamos presente, ¿no? Esto de darme cuenta o por ahí ver que otra persona también le está pasando por este proceso y acompañarla también frente a todo esto para que yo creo que la psicología también puede evitar muchas otras cosas si se está alerta y si se trabaja con tiempo, ¿no? Porque estos problemas que por ahí parecen insignificantes y chiquitos, si se los deja en el tiempo, pueden llegar a ser peores en la vida propia, ¿no? Es como una enfermedad de un cuerpo. Claro, tal cual, es que sí, muchas veces son enfermedades, ¿no? De la mente, es así. Esto que dice Manuel está bueno porque muchas veces, al no ser algo visible, uno como que lo deja de lado. A lo mejor uno está estresado, se da cuenta que no da más. Pero como no tiene un sarpullido en la piel, bueno, no vamos al psicólogo. Ahora, si te sale unos granitos raros en el brazo, ya, vamos. Bueno, eso es también interesante, que las enfermedades mentales no se visibilizan casi hasta el último momento, hasta cuando ya explota, pero el cuerpo nos da, y la mente nos da muchas señales antes. El estrés es una, el sentirse incómodo con uno mismo es otra, y cada uno, bueno, lo verá de forma particular, pero el cuerpo nos da señales y está bueno poder escucharlas, lo cual no es fácil tampoco. Hay un tema que históricamente es un tabú y los medios hasta siempre estuvo la discusión de si es mejor visibilizarlos o no, hablar del tema o no, que es el tema de suicidios.
Vos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que esas cosas hoy se puedan tratar? Bueno, justo sabemos, públicamente? claro, que Valen, vos formás parte de lo que es MAPS, la Mesa de Abordaje de Prevención al Suicidio, que la verdad que a eso también iba antes, que quizá es un tema que no se habla en las escuelas y demás, el tema del Pero que suicidio. si no se hablan son por decisión de no hablar, Claro. porque creen que no es lo mejor hablar. Y yo, a ver, yo Es que desde... mucho tiempo se Sí. pensó que, de hecho hasta hoy en día está la discusión, pero bueno, mucho tiempo se pensó que si uno hablaba de suicidio podía instar a otros a Claro. que cometan el suicidio, Claro. el acto de matarse, ¿no? Bueno, hoy en día se está trabajando desde otra perspectiva, en donde se va a intentar romper un montón de tabúes. Se intenta, por ejemplo, antes nunca se hablaba, nunca se iban a ver psicólogos, médicos, hablando de suicidio, y mucho menos en televisión, porque eso pensaba que se instaba. Bueno, hoy cambió eso, y hoy se busca concientizar a la gente. Desde MAPS, justamente, trabajamos mucho con los adolescentes, trabajamos mucho con las escuelas. Hace poquito tiempo tuvimos un encuentro que fue un éxito espectacular con preceptores, donde se les daba herramientas para que puedan ver cómo darse cuenta si algún chico necesitaba ayuda o no. Y ahora, y bueno, ya de paso aprovecho a comentarlo, Sí. vamos a realizar una nueva capacitación con formadores en la escuela, y también vamos a trabajar con comunicadores y periodistas. Esto va a pasar el mes de noviembre, así que bueno, más cuando tengamos una fecha confirmada, pero no va a salir de este mes, vamos a empezar a pasarlo por todas las redes y les acercamos la invitación, porque consideramos que es fundamental el que se pueda empezar a hablar de esto y que los propios comunicadores y los periodistas tengan algunas herramientas, porque realmente notamos que hay un interés del otro lado, tanto de los periodistas como de los oyentes, por saber de estas temáticas. Entonces, nos parece que brindarle herramientas a ustedes, que son comunicadores, va a ser una gran ayuda y un gran aporte que podemos hacer para la sociedad. Totalmente, sí. Sí, seguro. Es súper importante que nos podamos capacitar en estos temas, como decimos, para hablarlos justamente y que estén, pero que sepamos hablarlos bien. Claro. O no sé, tratar, si hay algunas noticias y demás, tratarlas de la forma correcta. Creo que es súper importante porque, como decimos, comunicamos y damos a conocer lo que pasa y tenemos que estar al tanto, así que está genial también que desde MAPS hagan este tipo de capacitaciones y que vayan cambiando también, porque como vos decías, por ahí alguna vez es a profesores y profesoras, en otra oportunidad a preceptores y preceptoras, que vayan cambiando y abarcando diferentes sectores también de la sociedad. Sí, así es. No, porque ahí se colgó un poquito el internet, o por lo menos el mío, viste, que te comentaba antes que, bueno, te quería, claro, te iba a preguntar porque a mí me interesa mucho sobre todo el tema de lo que estamos hablando, ¿no? De las personas que se quitan la vida, y he leído en varias páginas de diferentes colores políticos, de lo que vos quieras, y hay una idea encaminada como que en los países nórdicos es el lugar donde más suicidios hay. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Es imposible de chequearlo? Hay mayor cantidad de suicidios en torno a la cantidad de personas que hay. Hay diferentes estudios y cada uno, y son todos, estudios científicos que están correctamente aprobados, es decir, no es que alguien lo subió. Claro, no es chamullo. Y hay distintas teorías. Hay teorías desde que van desde, por ejemplo, como bien decís, en los países nórdicos, por las pocas horas de sol que hay, entonces ellos pasan mucho tiempo sin sol y eso dice que puede influir. También dice que pueden influir que hay como un exceso de bienestar en la sociedad y que los jóvenes carecen de ambición. Eso. Bueno, eso es una de las teorías. Es muy difícil también hablar de algo totalmente certero en esto, porque, cuando nosotros hablamos de psicoanálisis o psicología, no hay que pensar que esto es una ciencia exacta como lo puede ser la matemática, la física. Esto es algo que al ser humano es algo diferente, entonces no existe una respuesta unívoca y correcta. Pero sí hay muchas teorías y sí es cierto esto que decís de que en esos países existe una mayor cantidad de casos. Como existen también distintas patologías
casi sectorizadas en el mundo. Por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos existen mucho más asesinos en serie, por así decirlo, o estos hechos que pasan en las escuelas y demás? Bueno, además de la libertad de armas que tienen, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Bueno, ¿por qué se produce ahí? Porque en cada lugar pueden llegar a existir ciertas patologías que son casi como endémicas, podríamos llegar a decirlo. Otro de los temas también, siguiendo en esto de romper tabúes y demás, que me parece que por ahí es relevante, y lo he visto en varias oportunidades, ¿no? Que por ahí se habla en redes y demás, que está bueno que se hable. Por ahí el tema de lo que es la ansiedad, los ataques de pánico, incluso también quizá la depresión, temas que son muy contundentes, diferentes cada uno, ¿no? Pero también por ahí, ¿qué hacer? O cómo darnos cuenta también, siguiendo este hilo, si otra persona, o conocemos a alguien que lo tiene, cómo acompañarlo también en ese sentido. Bueno, alguien que tiene un ataque de pánico sabe solamente esa persona lo desesperante que es, porque siempre que se habla de ataque de pánico, el sujeto que lo sufre siente que hay una sensación de muerte inminente. Y él siente que se va a morir en ese momento. Aunque vos de afuera lo veas y no está pasando absolutamente nada, pero él siente esa angustia, ese dolor que no lo puede soportar. Esto es interesante ahora que decís esto también para aclarar. Por ejemplo, yo me inclino más por el psicoanálisis. Uh-huh. Pero en este punto, por ejemplo, en los ataques de pánico, el psicoanálisis no es la mejor herramienta. Porque el psicoanálisis apunta a otra cosa. En cambio, para los ataques de pánico, yo considero que es mucho mejor, por ejemplo, un tipo de terapia cognitiva, conductual, en donde tienen dan herramientas, por ejemplo, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación de la mente, ejercicios en donde, bueno, se trata de tranquilizar al sujeto. Claro. Y donde no se ahonda en el problema, porque el sujeto necesita una solución ya. Es decir, si alguien con ataque de pánico está sintiendo que muere en este momento, yo no le voy a empezar a decir, bueno, ¿y tu mamá? No, yo necesito una solución rápida para el sujeto, para que deje de sufrir. Porque en última instancia, eso es lo que tratamos de hacer desde nuestra labor, es que el sujeto deje de sufrir o sufra lo menos posible. ¿Cómo se lo puede acompañar? Bueno, en el momento comprendiéndolo, no negando lo que le está sucediendo a la otra persona, tratar de calmarlo, tratar de decirle que esto es algo pasajero, más allá de que él lo sepa, bueno, si no es la primera vez, esto va a servir un poco más quizás, recordarle otra vez que lo ha sufrido y ha pasado. Eso hablando de ataques de pánico. Después ya cuando hablamos de depresión o de ansiedad, es un caso más grave, bueno, en ese punto ya hay que recurrir a un profesional. Sí, no, pero está bueno también esto de no negarle al otro también lo que está sintiendo. Eso me parece súper importante, porque o no minimizarlo, porque a veces pasa que por ahí uno tiene un problema o cree que lo que está sintiendo realmente es muy importante y para el otro no lo entiende realmente. Entonces poder ser empático en ese sentido o en ese momento con alguien que veo que lo está sufriendo es súper importante, y esos tips creo que también son importantes a la hora de ver o de estar al lado de alguien que le está pasando, pero principal creo que es eso de no negárselo, no decirle, bueno, a ver, no te está pasando nada, listo, porque no estás ayudando, o esto de minimizar también, que por ahí empeorás. puede pasar. Claro, empeorás, sí, claro. Porque, a ver, también es difícil para la otra persona comprender realmente lo que le está pasando. Sí, porque sí, seguro. Vos estás sentado con alguien, tomando unos mates o lo que fuere, y a la otra persona le empieza a agarrar un ataque de pánico. Y no está pasando absolutamente nada, no pasó nada en la realidad. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo le agarra eso? No te va a pasar nada, no te vas a morir. Pero bueno, la persona sí lo siente así, y también es un trabajo para la otra persona, para que no lo esté sufriendo, claro, el poder desconstruirse y empezar a saber cómo acompañarlo. Sí, bueno, eso. Yo la verdad que me quedo con eso de construirnos, de empezar a hablar estas cosas también, porque a no tener miedo de si te pasa, a contarlo, ¿no? Creo que también te hace bien a vos y le hace bien al resto saber que eso te pasa y que aprender juntos cómo podemos actuar. Creo que me quedo con eso de empezar a deconstruirnos en ese sentido. Sí, me parece que estamos atravesando un proceso de construcción de cómo miramos a la psicología en general, en esto de que esté bien ir al psicólogo, de que no está mal hablar de suicidios, que no va a generar más suicidios de hablarlo y esto que mencionaban. Estamos en ese proceso que si bien
como todos los cambios sociales y culturales que estamos atravesando, me parece, en este último tiempo, está todo en proceso, pero está muy avanzado, me parece a mí. Sí, totalmente. Y también, ahora que sí es proceso, también el análisis, el psicoanálisis mismo está cambiando porque las personas que lo vamos a aplicar estamos cambiando un montón. Claro. Por ejemplo, nueva generación, todas mis compañeras, que tienen con una mirada, yo cursé con todas mujeres, o el 95% de mis compañeras eran mujeres. Y ahí hay una camada con una mente súper abierta, espectacular, que vienen a derribar muchísimos de los tabúes machistas que había en el psicoanálisis, lo cual, a ver, también hay que contextualizar que es una ciencia que tiene sus bases en 1900, en otra sociedad totalmente diferente, y ahora está cambiando, y le están dando una mirada renovada, novedosa, súper inclusiva. Ahora existen un montón de lugares y de terapias que son con perspectiva de género. De hecho, todas las miradas deberían ser así, pero bueno. Y también acá quiero remarcar lo de MAPS, en donde se le da un gran lugar a esto, y es con muchísimo respeto y muchísima participación de la gente joven, porque justamente los más grandes, aquellos que han creado el espacio, nos dejan a nosotros que tomemos la rienda, y por eso yo hoy tengo la suerte de estar acá hablando de MAPS con ustedes, porque nos dan las herramientas y nos dan la posibilidad de venir a contar un análisis diferente, una psicología diferente, con perspectiva de género, inclusiva, y que no se queda como una ciencia antigua y del siglo XX, o antes del siglo XIX. Seguro, seguro. Bueno, Valentín, podríamos hablar millón de temas Sí, más. muy amplio. Pero bueno, nada, será en otra ocasión. Gracias por estar acá hoy y nos reencontramos pronto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y les mando un saludo. Saludo, Valen. Ima, ¿querías despedirte? Sí, no, sí, Para siempre, bueno, si querés me despido. Para siempre de Cultura, digo. Va, Le quería mandar un saludo a mi amigo hermano Tommy Carnicero. Bueno. Le manda un saludo a Agus también. Con uno que juega un poquito, ¿no? Con uno que pega poco. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más de Cultura. ¿Estás buscando el mejor cuidado?